Hola, buenas tardes. Soy el doctor Palacios. Hoy trataremos sobre todo el tema de la rinoplastia y un poquito a grandes rasgos todo lo que ello conlleva. La cirugía de la nariz es una de las cirugías más frecuentemente que realizamos en nuestra práctica diaria y se puede dividir en varios conceptos. Por ejemplo, podríamos dividirlo en cuanto a cuándo es su forma de realización, entendiendo como si es primaria, cuando es una cirugía, pues alguien que no se ha operado nunca, ni tiene ningún antecedente de ningún traumatismo, ni cirugía previa, y secundaria cuando deriva precisamente eso de accidentes, traumatismos, cirugías, tumores, etc. También lo podemos dividir según si es una cirugía puramente estética, es decir, para cambiar la forma, sería una rinoplastia exclusivamente, y en otros casos cuando se trata de una cirugía que conlleva lo que es el sistema, digamos, respiratorio, un tema funcional. Ahí lo que se suele actuar es normalmente sobre el tabique, que es la estructura que más frecuentemente pues, está desviado, torcido, y los cornetes. En estos casos se llama septoplastia. Y lo más frecuente es combinar ambas cosas, que suele ser lo que se llama rinoseptoplastia, es decir, en la misma intervención abordar tanto el problema de tipo funcional, con el tabique, los cornetes, o si tiene una insuficiencia valvular, etcétera, y por otra parte el tema, digamos, estético, que puede ser desde alteraciones, pues bien en la forma de los cartílagos, de la punta, pues porque sean más grandes, o lo más frecuente muchas veces que la parte del dorso, la jiba ósea, que ya solemos llamar, pues esté más voluminosa y la quieran rebajar para que sea, digamos, más uniforme y más lisa. En general, una intervención estándar de rinoplastia pues se hace con anestesia general, bueno, yo lo hago así, más o menos viene a durar entre una hora, hora y media aproximadamente, y la hospitalización puede ser de mediodía a un día. Y los pacientes de hoy, por ejemplo, de este tipo de cirugía, ahora se han ido de alta y están bien y se van a su casa. Si van a estar más tranquilos, se quedan hospitalizados, o si tienen que viajar a otras zonas para que estén mejor controlados. Es una cirugía que tiene la gran ventaja de que uno, digamos, que es autónomo, va a poder hacer sus actividades, digamos, normales, no necesita de gente para que le ayude a levantarse o a caminar, como en otro tipo de cirugías, que no solo es el paciente, sino también su entorno que le tiene que ayudar. Y tiene una gran ventaja que, a diferencia de muchas veces lo que la gente piensa, que es una cirugía dolorosa, es una cirugía que normalmente no toman calmantes ni nada. Alguna vez les damos antiinflamatorios, pero para que baje la hinchazón, que eso sí es lo que tienen a nivel facial, pero a nivel de dolor nadie se queja. Y los pacientes de hoy, he estado hace un rato con ellos y decían que estaban perfectamente, no tienen dolor, no necesitan tomar realmente mucha medicación, ¿vale? Si les ponemos el antibiótico de costumbre, prequirúrgico, y luego a posteriori pues un spray nasal. ¿Qué es lo que tiene, digamos, la parte que a nivel social más nos puede influir? Bueno, pues que durante una semana vas a tener que llevar un protector en la nariz. Es una férula, yo suelo usar unas de plástico moldeables, otra gente utiliza el yeso, eso ya un poco a gusto de cada cirujano. Y lo que hace es un poco estabilizar la zona y hacer un protector por si acaso nos pudiésemos dar un golpe, ¿vale? Para que no se pueda desviar toda la estructura. Antes de las cirugías, evidentemente, hay que hacer todas las pruebas estándar, como todas las intervenciones, el preoperatorio, hoy en día lo de la PCR, todo exactamente igual, y acudir en ayunas a la intervención. Fundamental, pues no tomar medicaciones que puedan producir un mayor sangrado, tipo aspirina, o si son hipertensos tienen que tener la tensión controlada. Y la mayor, digamos, que puede causar, ¿no?, la secuela, digamos, en el posoperatorio inmediato, que se puede ver algún moratón en la zona del párpado, justo en la parte inferior. Hay gente que tiene más, otros menos, depende mucho de la predisposición personal. Hay gente que tiene mayor fragilidad capilar y enseguida hace moratones más fácil. Gente que sea hipertensa pues puede tener más facilidad para el sangrado. Pieles más blancas se suele notar más, pieles más oscuras se nota menos, pero bueno, esto va a durar más o menos entre una semana, 7-10 días como máximo más o menos, que es lo que lleva en el protector nasal, ¿vale? Hay mucha gente que suele da igual y sale a la calle porque en ese sentido no le importa, es importante protegerse del sol, lógicamente, pero funcionalmente mucha gente yo tengo que trabaja al día siguiente, igual no de cara al público, que ahí es donde podemos tener una limitación mayor, pero sí igual hoy en día con el teletrabajo o bien trabaja en un despacho y no le importa que la gente le vea. Mucha gente trabaja porque físicamente están bien. Si preferimos que nadie nos vea, pues bueno, vamos a tener que estar más o menos eso, una semana más o menos fuera de circulación, por decirlo de una manera, en el cual la gente pues no te vea, ¿no?
¿Qué otras formas tenemos de separar y dividir la rinoplastia? Pues sobre todo hay dos conceptos, siempre ha sido un poco dos formas de hacer la cirugía. Uno se llama cerrada o abierta, es en cuanto a la forma en la que accedemos para hacer la intervención. En la cirugía cerrada el corte es interno, va por dentro de la nariz y no lo vamos a ver. ¿Qué ventaja tiene? Pues que no despegamos toda la nariz, no hay que levantarla, con lo cual lo que es ese despegamiento es mínimo, la invasión sobre los tejidos es menor y la recuperación es más rápida. En otros casos, cuando haya que hacer otra serie de maniobras, sobre todo temas de respiración, o hay que poner injertos variados, hacer suturas, en estos casos sí suele ser más interesante a veces hacer una cirugía abierta, o sobre todo en casos secundarios, porque igual hay que ver qué es lo que está hecho para un poco reconstruirlo. En estos casos si se hace, o yo por lo menos los hago abiertos. ¿En qué proporción? Pues más o menos yo suelo hacer entre 60-70, 30-40 secundarias, o suelen ser de tipo abierto, y el 60-70 son sobre todo de tipo cerrado, si son primarias, que es lo más frecuente que se ve en la práctica nuestra, no así por ejemplo a nivel hospitalario, que igual ahí veíamos casos de otro índole, que hay muchas veces, pues si son postraumáticos, requieren otro tipo de reconstrucción más compleja. No vamos a hablar del tema reconstructivo, de posttumores, etcétera, pero sí saber que en la parte, digamos, funcional, a la hora de la mejora de algunas estructuras, por ejemplo, incompetencias de la válvula, de la respiración, pueden ser necesarios usar unos injertos. Pueden ser unos tipos de injertos que se colocan paralelos al tabique, se llaman injertos de expansión, pero bueno, son los injertos que nos van a mejorar la funcionalidad respiratoria. Esos, para suturarlos sí es más fácil hacerlo abierto, lógicamente. Ahí la zona donante preferida es el tabique, porque es una estructura más similar, igual que para reconstruir lo que es la punta, cuando está caída, poner un injerto en la punta, el del tabique suele ir mejor. Para reconstruir un poquito la forma de las alas, para darle una mejoría estética, es mejor el cartílago de la oreja. Y cuando es una reconstrucción completa de la nariz, pues un traumatismo y demás, pues, o una secuela de una rinoplastia previa que ha sido más agresiva de lo normal, puede ser necesario utilizar unas estructuras más resistentes, bien sea un cartílago costal, o bien sea de la calota, del cráneo, o bien sea del brazo, del cúbito, que suelen ser las otras zonas donantes más frecuentes para este tipo de reconstrucciones. ¿Vale? Estas son cirugías un poquito más largas, un poquito más tediosas, con un periodo posoperatorio inflamatorio más largo. ¿Vale? En la rinoplastia cerrada, normalmente, como no levantamos los tejidos, se adaptan más rápidamente y la inflamación, sobre todo en la zona de la punta, es menor. En la rinoplastia abierta, al levantar todo el tejido hasta arriba, pues sí es cierto que suele poner un componente inflamatorio un poquito mayor por ese despegamiento, pero que luego, bueno, se va a pasar y se va a corregir completamente. Hay que tener paciencia. Los resultados sí podemos ver que lo que es el dorso se ha rebajado, que ha mejorado muchas partes, pero la nariz no está hinchada inicialmente. Va a requerir un tiempo. Una foto buena, realista, puede ser a partir de los 6 meses, o la ideal sería pues al año. ¿Vale? Un poco para que nos hagamos idea de que en las primeras semanas, o si está más hinchado, no es muy valorable todo. La posibilidad de cirugías secundarias existe, y esto es así. Un porcentaje importante de las consultas que recibimos son cirugías secundarias de todo tipo. En la rinoplastia se considera que estás haciendo bien las cosas si tu índice de retoque se sitúa normalmente por debajo del 15%, me calcules un 5 o un 10%. ¿Vale? Hay gente muy experimentada que incluso comentaba a sus pacientes que pueden llegar hasta un 40% de reintervenciones. No es tan frecuente en la práctica habitual, pero sí puede ser necesario. ¿Vale? Las rinoplastias secundarias son más complicadas, lógicamente. A veces puede ser un retoque de algo hecho que es más sencillo, más simple y no hay que complicarse. En otras ocasiones pueden ser cirugías en las cuales haya que rehacer completamente todo, y esto sí es mucho más laborioso. Y bueno, hay que ser realista en cuanto a las expectativas que podamos lograr, lo que se puede conseguir, y explicárselo claramente al paciente. Lo que suele ocurrir muchas veces es que la gente que viene de una cirugía primaria, que igual pues, no ha sido todo lo satisfactoria que le hubiese gustado, pues bueno, normalmente tampoco quieren meterse muchas veces en cirugías excesivamente complicadas, quieren un poco solucionar el problema, mejorarlo, pero tienen una experiencia previa que igual puede ser más negativa, y entonces esto hay que tenerlo también en cuenta. ¿Vale? Hay también hoy en día, pues, con el tema que hemos comentado varias veces de las redes sociales, etcétera, bueno, pues se vende muchísima información, muchas veces está sesgada, no es real.
Todo el mundo casi tiene en el móvil la posibilidad de hacer un programa de retoque, de manipulación, y en el cual pues muchas veces se pueden conseguir cosas que luego quirúrgicamente son imposibles. Entonces tenemos ahí un problema en cuanto a las expectativas que a veces uno se genera hechas por un ordenador, por un programa que está trucado, en el cual parece que todo es conseguible. Igual luego quirúrgicamente todo no es posible. Nosotros, si hacemos, les suelo tomar a los pacientes unas fotos y con esa foto hacemos un montaje fotográfico, un diseño un poco de cuál puede ser el resultado. Pero siempre un resultado que sea, digamos, conseguible, que lo podamos llegar a lograr. No un milagro o unas imágenes que son totalmente alteradas y que no se van a poder conseguir, porque si no, realmente luego van a venir las decepciones. Tampoco... hoy en día pues muchas veces viene gente preocupada porque está siempre pendiente más de la aprobación del entorno. Tampoco es lógico, la cirugía está hecha para cada persona, cada caso es individual y lo que tiene que valorar esa persona es que esté satisfecha, no tanto estar pensando en que le va a agradar a todo el mundo, porque uno puede tener un concepto o le gusta un tipo de nariz y a otra gente le gusta otra. Hay gente que le gusta una nariz más grande, una nariz más larga, y todo va a ir un poco acorde a su fisonomía, ¿no? Por ejemplo, si la cara es más redondita y más gordita, la nariz puede ser más corta y más pequeña. Pero si la cara es más alargada, más estrecha, pues lo que le pega es una nariz más larga, no una nariz más corta, porque no va en proporción. Igual, una nariz de chica la podemos hacer más pequeña, normalmente se tolera mejor y queda más bonita. Sin embargo, en un chico, una nariz excesivamente pequeña pues da una sensación de nariz operada. O igual que a veces hay gente que quiere tener la punta excesivamente levantada, esto es totalmente antinatural. Un ángulo normal puede ser de unos 90 grados en un hombre y de unos 100, 105 más o menos en una mujer, pero no una punta que se levante tanto que ya se ve a distancia que está operada y además que incluso se exponen las fosas nasales, que queda bastante feo. Pero bueno, esto ya depende un poco de los gustos que tenga cada persona. En los últimos tiempos se ha puesto más de moda o en auge, sobre todo el tema de marketing y sobre todo lo que decíamos a través de redes sociales, un concepto que me cuestiona muchas veces, me preguntan acerca de un tipo de rinoplastia que llaman ultrasónica. Realmente hay que un poco entender qué es esto. La cirugía no es ultrasónica, la cirugía se hace exactamente igual que se hace siempre. Lo más difícil en una cirugía de la nariz, bajo mi punto de vista, es el trabajo sobre la punta y sobre el tabique. Y esto es exactamente igual. El aparato no es ultrasonido que coloques fuera y haga la cirugía. Es un aparato que, para que lo entiendan de una forma sencilla, se llama piezoeléctrico, es una pieza de mano y que es una sierra que corta el hueso. ¿Qué ventaja nos puede aportar? Que corta el hueso bajo visualización directa y puede sangrar menos si vemos el corte. Pero esto solo se usa en un momento final de la intervención, es decir, en torno a, calculemos un 2-3% de la intervención, el 98% restante se va a hacer exactamente igual. Entonces, atribuirle un adjetivo a un tipo de intervención como si todo fuese a ser así, no es cierto, porque solamente se aplica en la parte final. Como todas las técnicas o todas las novedades que puedan aparecer, siempre se acompaña de la misma un poco parafernalia, ¿no? Decir que es mínimamente invasiva. Bueno, yo probándolo he tenido más moratón que haciéndolo como lo suelo hacer habitualmente. Yo mi recomendación suele ser que la gente haga de la forma que está habituada y que lo hace comúnmente porque es más probable que el resultado sea más fiable. Todas las tecnologías que utilizamos van a tener un periodo de aprendizaje, lo que se llama la curva de aprendizaje, que va a suponer realizar muchas intervenciones hasta a lograr dominar ese nuevo aparato. Luego, en cuanto a, dice muchas veces que es menos invasiva, esto no es cierto, porque una rinoplastia cerrada, la cirugía se hace completamente por debajo de la piel, no tengo que levantar todo. Cuando es una rinoplastia abierta ya tengo que levantarlo, y cuando es una rinoplastia abierta con el piezoeléctrico o el ultrasonido, tengo que levantarlo más. O sea, tengo que subir hasta arriba para poder ver ese hueso para cortar. Por lo cual, la invasión de los tejidos es bastante superior con respecto a una rinoplastia cerrada. Sí es cierto que si cortamos el hueso con la sierra es más fino el corte, puede ser, si no manipulas bien lo que es el escoplo que utilizamos para hacer la fractura externa. Con lo cual, ahí es donde podría haber un poco mayor o menor sangrado, que esa es la única diferencia. Es un aparato que está bien, que probablemente sea algo que ha llegado para quedarse, tiene su utilidad,
y si has comprado el aparato o lo alquilas, bueno, si lo compras pues lo tienes que rentabilizar, pero la cirugía es exactamente igual en el 98% del resto de la intervención. El manejo del tabique, manejo de los cartílagos de la punta, manejo de las desviaciones que podamos tener. El hueso se puede limar con la lima o se puede limar también con el aparato, pero la única diferencia es en el momento que hacemos la fractura de los huesos para volverlos a unir. Esta es la única diferencia. Y al final, durante una semana, que es lo que más o menos viene a durar el maratón, que podamos asociar a los tejidos o a la cara, esto vas a llevar un protector nasal, que es que se va a notar, que es que no es que te operes de esta manera y al día siguiente estás en la calle sin nada, no, vas a llevar un protector nasal igual, por lo menos yo lo he hecho así. Por tanto, al margen de una estrategia meramente de marketing, está bien, pero no tiene ninguna diferencia contra una rinoplastia, digamos lo que, como dice alguno, tradicional, que parece que está peor. No es así. Es mucho mejor hacer las cosas de la manera que uno domine que no intentar practicar. Porque al final, para lograr dominarlo, la gente que más ha hecho, consultándoles, pues te dice que necesitas hacer más de 100, 150 para dominarlo perfectamente el manejo. Y ya digo yo que aquí en España, gente que utiliza ese aparato más de 150 veces, en esta mano me sobran bastantes dedos. Bueno, un poco yo creo que más o menos hemos explicado todo. En cuanto a la única cosa, en el posoperatorio, en la rinoplastia cerrada, como el corte va por dentro, los puntos se caen solos, no hay que quitarlos ni nada. Y en la rinoplastia abierta hay un pequeño corte en la columela, que es esta zona de conexión, en la cual habrá un punto que eso sí, normalmente yo lo suelo quitar a la semana más o menos, cuando vienen para quitar la férula, y es lo que esa pequeña cicatriz luego con el tiempo se va a disimular perfectamente. La elección entre una cerrada o abierta va a depender más del cirujano. Hay cirujanos que hacen todas cerradas, otros hacen todas abiertas, o gente que, bueno, pues yo por ejemplo hago unas de una forma, otras de otra, ¿vale? Al final, lo importante es que la persona que haga la cirugía lo haga de la manera que se sienta más cómoda. No condicionarle nosotros a un tipo de intervención cuando igual el resultado va a ser peor. Uno ya sabe mejor que nadie cómo lo va a lograr mejor. Y es mejor escuchar a una persona en consulta que más que leer foros o webs que no nos van a llevar a la respuesta correcta. Bueno, si ahora hablaremos un poquito sobre las preguntas o cuestiones. Si aparecen hematomas o moratones visibles en la cara, si aparecen en la zona justo del párpado, y justo va a ser en la zona del párpado inferior. Es un moratón muy pequeñito. Mire, hoy de una paciente de esta mañana yo le he hecho una foto, luego la podéis ver igual más de cerca. Esta foto se ve como no tiene ningún tipo de moratón en el momento de la intervención, luego ya le aparece un poco, y se ha hecho con la rinoplastia cerrada y con, digamos, como lo hacemos habitualmente. No he usado el piezoeléctrico, no he usado el ultrasonido y no tenía ahí ningún moratón. ¿Se puede hacer a cualquier edad? En principio la cirugía de la rinoplastia no es una cirugía que esté condicionada por la edad. Como he dicho en algunos otros vídeos, pues sobre todo lo que importa es el estado general del paciente. Si es un paciente sano, sin enfermedades, a cualquier edad, digamos, lo podríamos realizar. Como mínimo empezaríamos a partir de que se haya logrado un desarrollo óseo completo, que puede ser a partir de los 15-16 años. En algunas chicas ya han madurado completamente, los chicos igual puede ser a veces un poquito después. Y personas más mayores que yo he operado de rinoplastia puramente, digamos, estética, no estamos hablando de postraumático así, pero cerca de los 80 años ya habré operado a algunas personas. Se puede elegir si es abierta o cerrada en caso de elección del cirujano. Mi mejor consejo es que elija el cirujano. El cirujano es el que va a saber mejor cómo lo hace. Si él logra, su práctica habitual es hacerlo cerrada y con eso lo va a lograr mejor, hágale caso a él, lo va a lograr mejor cerrada. Si otro, porque es su preferencia, porque ha aprendido así, porque es como mejor maneja la cirugía, prefiere hacerla abierta, mejor que la haga abierta, porque al final cada uno debe hacerlo como mejor lo haga. Practicar normalmente por el camino conlleva muchos errores, y la mayor parte de errores, siempre hay un dicho nuestro, que se cometen después de los congresos, cuando ves otras cosas y te pones a practicar, y normalmente es cuando llega el error. ¿Cuál es el mayor riesgo de hacerse una rinoplastia? Bueno, al margen de los riesgos, por ejemplo, de una intervención convencional, que es decir, anestesia, etcétera, el mayor riesgo que podemos tener es que, digamos, a nivel estético, que no nos guste, ¿no? Que pueda requerir una cirugía secundaria. Y a nivel funcional, pues que hubiese tenido, pues que
aunque logremos mejorar la respiración, que siempre va a haber un lado dominante sobre el contralateral, que igual siga teniendo una insuficiencia respiratoria o que la nariz se desvíe. Al final lo que va a conllevar todo es una cirugía secundaria. ¿Podría corregir unas fosas nasales muy grandes? Sí. Normalmente lo que ocurre es, por ejemplo, en la raza más caucásica, más europea, si miramos desde la base, la nariz es más triangular. En la población ya más tipo sudamericano, así suelen ser más curvas, y en la raza negra todavía más curvas. En estos casos lo que se hace es estrechar las fosas nasales para convertir de un espacio más ovalado en más triangular y con la punta un poco más levantada. Conllevaría una cicatriz en la zona de aquí, baja, o en el lateral para poderlo estrechar. Si se puede sonar la nariz con la férula puesta, a ver, lo ideal es intentar evitarlo, pero bueno, si viene, pues no va a quedar otro remedio que estornudar. Intentar que pase lo menor posible o amortiguarlo, pero al final va a ocurrir. Si coges un catarro, bueno, pues, va a pasar exactamente esto, que vas a estar bien tosiendo o bien estornudando. Intentar eso, reducirlo al máximo posible, hidratar bien la mucosa con un spray, que suele ser, igual lo conocen, tipo Rinomer y Alumar, son sprays nasales, para que tengamos menos probabilidad. ¿Cuál es la mejor época para hacerse una rinoplastia? La rinoplastia en general se puede hacer en cualquier época del año. ¿Qué particularidades tenemos que tener después? Que viene un poco en la siguiente pregunta. El sol. Cuando está un poco amoratada la zona, está más violácea, no nos puede dar el sol porque si no se quedaría más oscuro. Esto es aplicable a cualquier cirugía. Siempre que tengamos un moratón, aunque nos caigamos y nos demos un golpe, pues en la mano, en el brazo, si ahí nos da el sol, normalmente la piel, la sangre tiene hierro, en el hierro hay un pigmento, la hemosiderina, se pone más marrón, más oscuro y luego cuesta que se vaya. Y en la zona del párpado, que es una piel muy frágil, muy fina, pues se puede notar más y puede costar más que se vaya. Entonces, al final, la época la podemos hacer en cualquier momento, pero teniendo en cuenta que evidentemente después lo que es ir a la playa, tomar el sol en la cara, pues esto no vamos a poder. El tiempo de recuperación e incorporación a la vida normal. La principal ventaja de este tipo de cirugía es que la recuperación es prácticamente muy breve. Estamos hablando de una rinoplastia básica, no estamos hablando de una rinoplastia, como he comentado antes, de sacar un injerto de costilla. Ahí estamos cambiando un poquito. Lo que es una rinoplastia convencional, pueden estar trabajando mucha gente al día siguiente. Incluso yo he tenido compañeros médicos que yo les he operado viniendo de otras ciudades y a la tarde se han cogido el coche y se han ido a casa conduciendo ellos, ¿vale? Quiero decir que tú físicamente estás bien. Lo que sí que tienes es una hinchazón en la cara, una sensación de que está mucho más abultada la zona y demás, pero físicamente no tienen dolor y lo toleran muy bien. Incorporarse a la vida normal, pues depende sobre todo del tipo de trabajo, ¿no? Pues lo que comentamos, si tienes un trabajo que no requiere o no es necesario una exposición al público, pues podrías perfectamente trabajar en casa o teletrabajar sin ningún problema. Otra cosa es que, bueno, pues típico comentario de paciente, no, yo trabajo en un centro comercial de cara al público, me ve todo el mundo y no quiero que me vean. Bueno, pues calcúlate que una semana vas a estar fuera de circulación, que no te vean por el hecho de que va a estar la férula, va a estar el protector y es visible. Hoy con las mascarillas se tapa mucho y se oculta prácticamente. A veces ha venido gente que yo casi digo, se ha quitado la férula y no era así, pero con la mascarilla tapa mucho, pero bueno, en cuanto la bajemos algo, evidentemente la férula se va a ver. ¿Se puede fumar después de la rinoplastia? Hombre, por poder, claro que se puede, pero lo ideal es intentar no fumar por la vascularización de los tejidos, ¿vale? Al final, en todas las intervenciones, la cicatrización, el tabaco, la nicotina, lo que es un vasoconstrictor, no le llega a riego y entonces esos tejidos tienen mayor riesgo de un compromiso vascular, no le llega la oxigenación y esa cicatriz va a ser peor. Si son cirugías que hay que meter muchos injertos, además la vascularización de esos injertos puede verse comprometida por la nicotina y pueden fracasar. Cosas más complejas, como hemos dicho, estos cartílagos de costilla, etcétera, sería mandatorio dejar de fumar para que esto no ocurra. ¿Qué hábitos podrían mejorar el resultado? Bueno, sobre todo, más que lo que hacer es lo que no hacer, es decir, sobre todo que en el primer mes así evitemos deportes de contacto físico o zonas en las cuales nos puedan dar un golpe en la nariz. Al final, en el posoperatorio, una vez quitada la férula a la semana, pues vamos a estar con la nariz, digámoslo, al aire, ¿no? Entonces estamos sometidos a cualquier traumatismo que nos pueda ocurrir. Entonces, en esa fase inicial es cuando hay que tener cuidado.
A largo plazo, bueno, pues va a ser igual que una persona normal, que si nos damos un golpe, pues podemos tener una fractura o haciendo deporte cualquiera de nosotros, estemos o no operados, eso nos va a dar igual. ¿Puede hacer deporte? Pues lo que decíamos, ¿no? A corto plazo, pues a ver, si haces algún tipo de deporte, por ejemplo, alguna vez va al gimnasio, andar en cinta, en una bicicleta estática, hombre, será complicado que uno se caiga y se dé un golpe con la nariz, ¿no? Pero lo que son más de contacto físico, pues baloncesto, balonmano, cosas que la posibilidad o el riesgo de que nos golpeemos con otra persona, aunque sea con un balón, que sea involuntario, es más alto, mejor evitarlos al principio. La recuperación, el tiempo máximo, pues bueno, va a ser un poquito lo mismo, ¿no? La recuperación es breve en ese sentido. Otra cosa es de cara al resultado final. Eso es lo que comentamos, pues un resultado final lo vas a ver casi al año. Incluso con los años mejoran y la piel se vuelve más elástica porque al principio está rígida, dura, está más insensible, está como más acorchada. Si se puede dormir normal, pues bueno, al principio sí es cierto que hay que dormir un poquito con la cabeza elevada, no incorporarse bruscamente o agachar la cabeza hacia abajo, porque esto puede favorecer un poquito el sangrado y sobre todo que se va a cargar más la zona. Si estamos con la cabeza un poquito más elevado, frío en la zona y alguna pomada tipo Trombocid que podemos conocer, o arnica, arnidol, etcétera, que van a quitar el moratón antes, esto ayuda a que ese pequeño morado pues vaya bastante más rápido. Lo que si nos ponemos más hacia un lateral, pues ese lateral se va a cargar más, seguro que se va a poner un poquito más amoratado o hinchado, y si nos ponemos hacia abajo, pues en los primeros días pues, se va a congestionar más la zona de los párpados sobre todo. Me comentan sobre unas fotos si se pueden llevar. Mucha gente trae fotos, lo que tienen que entender es un poco para que nos hagamos una idea de qué es la idea, qué es lo que le gusta. Evidentemente no existen las narices como de libro, ¿no? de un catálogo que está a ti, porque esa nariz a esa persona le puede ir bien, pero si la ponemos en otra seguro que no va a ir tan bien. No puede que nos guste un tipo de nariz o unas mamas, para que entienda, cualquier tipo de cirugía, pero aplicado a tu caso, a tu anatomía, seguramente no se va a corresponder igual y no va a pegar. Lo mejor es, pueden traer fotos un poco para que nos hagamos una idea, pero sobre su propia nariz y sobre su foto nosotros hacer una modificación para que entienda qué es lo que se podría lograr en su caso y dónde podríamos lograr la mejoría, más que buscar un estándar de otra persona que es imposible de lograr. A mí sí me ha pasado que ha venido gente con fotos, normalmente siempre tenemos una foto de un modelo, un actor conocido, intentar que se logre eso. Eso es imposible, esto no va a pasar. Y lo único que va a ocurrir es un fracaso a nivel quirúrgico, una decepción para el paciente y probablemente una cirugía secundaria o terciaria. ¿Cuántas veces se puede reoperar? Hombre, hay un dicho que dice que la mejor oportunidad es la primera. Y eso es una máxima que hay que tenerla muy clara. Porque en las siguientes intervenciones, pues lógicamente los tejidos están pegados, hay cicatrices, fibrosis y es más difícil. ¿Cuántas veces se puede reoperar? Bueno, pues esto podría ser infinito, ¿no? Existen cirugías, rinoplastias secundarias, terciarias y hasta cuaternarias, para que lo entienda. Pero lo más frecuente es que sea una vez o como mucho una segunda intervención. No suele ser lo habitual ir a cirugías múltiples de varias intervenciones. Otra cosa son, por ejemplo, en temas reconstructivos, por ejemplo, que hay un tumor que amputa, por así decirlo, la nariz y hay que reconstruirlo de la frente, etc. Esto va a seguir una serie de pasos. No es que sean rinoplastias distintas o cirugías distintas, sino que es unos pasos y una cadencia que hay que ir haciendo gradualmente. Entonces, son cirugías ya un poco programadas, espaciadas en el tiempo. Y siempre es importante no querer correr. Si fuese necesario hacer una cirugía secundaria, es mejor, como mínimo, lo recomendable, y lo mínimo es a partir de los 6 meses. ¿Por qué? Porque si no las posibilidades de fracaso son más altas, porque esos tejidos normalmente no van a cicatrizar bien, solamente en caso de alguna situación grave, de alguna infección o algo, entonces se puede actuar, digamos, lo que sería de urgencia o algo más rápido. Pero una cirugía secundaria es mejor, cuanto más tiempo lo dilatemos, mejor de cara a los resultados que se puede obtener en la segunda intervención. Entre la primera y el retoque, pues lo que comentábamos, por lo mínimo yo les suelo recomendar que esperen por lo menos 6 meses, que ya la mayor parte del componente inflamatorio ha bajado y entonces ya se puede ser más preciso con la cirugía, incluso si no es una situación urgente. Si pueden esperar más tiempo,
va a ir mejor. Eso está claro desde siempre. Y sea un tipo de sea abierta, sea cerrada, lo hagamos de una manera, la otra, esto suele ser lo habitual. Bueno, en general creo que ya hemos repasado un poquito todos los temas que queríamos tratar. Y bueno, os emplazo al siguiente, que ya seguiremos con los temas más habituales. Si tenéis alguna preferencia, lo podéis mandar a través de la web, el contenido que queréis que tratemos, y aquellos que tengan más frecuencia o más solicitudes, pues serán los que tratemos para que os expliquemos cuál es la situación actual y cuáles son los métodos en los cuales hacemos las diferentes intervenciones. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y os veo en el siguiente vídeo.